Hola chicas y chicos de segundo B tarde. Les habla Pablo Sesto, su profesor de física, y vamos a trabajar en la actividad número 4. En esta ocasión vamos a trabajar máquina simple. La guía de ejercicio recuerden que la tienen que entregar antes del miércoles 3 de junio. Veamos un poco qué es esto de las máquinas simples. Básicamente las máquinas simples son dispositivos mecánicos creados por los hombres y las mujeres para actuar sobre la naturaleza, ¿sí? Para realizar algunas operaciones que con la fuerza que nosotros disponemos en nuestros cuerpos nos es imposible. Entonces, lo que permiten las máquinas simples es cambiar la dirección de una fuerza o la intensidad, o sea, la magnitud. Entonces, cuando nos referimos a máquinas simples, de lo que normalmente se está hablando son de unas máquinas clásicas que la humanidad conoce hace muchos años y que fueron estudiadas, les diría, casi desde el siglo XV. Estas máquinas simples son la palanca, el torno, la polea, plano inclinado, cuña y tornillo. Acá hay una breve gráfica de cada uno. En este caso tenemos una palanca. En este caso tenemos un plano inclinado, una cuña, un tornillo, un torno y una polea. Quizás algunas las reconozcan, pero si no las reconocen no se preocupen, porque quizás estos objetos ya no están en utilidad, pero sí sus principios. Estas herramientas que ven acá sí son más conocidas para ustedes. Bueno, les cuento que todas estas herramientas, en sus características o en su uso, tienen los mismos principios de funcionamiento de aquellas máquinas que se estudiaron hace tantos años. Veamos algunas de estas máquinas. Bien, la primera máquina simple que vamos a trabajar es la palanca. ¿A qué llamamos palanca? Bien, lo primero que tenemos que entender que la máquina simple palanca está dividida a su vez en tres géneros diferentes por las características que presenta. Veamos la palanca de primer género y qué diferencia una de otra. Básicamente, para simplificarlo, vamos a decir que lo que caracteriza a cada uno es dónde estén aplicadas sus fuerzas, su punto de apoyo y la resistencia. En la palanca de primer género vamos a tener el punto de apoyo en el centro, la fuerza que nosotros vamos a actuar en un extremo y la carga que quiero elevar o resistencia en el otro extremo. Bien, este punto de apoyo también lo conocemos como fulcro. Este ejemplo, o este caso de máquina de primer género, es el caso típico de un sube y baja que ustedes pueden ver en cualquier plaza. Acá está representado con una tijera. ¿Cómo puedo ver que esta tijera es una palanca de primer género? Primero ubico dónde está ese punto de apoyo, ese punto fijo, en el centro. ¿Dónde está la fuerza que yo voy a hacer actuar? En un extremo. Y en el otro extremo, aquello que se me va a resistir a mi fuerza. Bien. La palanca de segundo género, ¿cómo la vamos a caracterizar? Bueno, en este caso el punto de apoyo no está en el centro, sino en uno de los extremos. La fuerza que yo actúo está en el otro extremo y va a ser la carga o resistencia quien esté en el medio. Un ejemplo muy claro de esto es la carretilla, las que se usan en obra, donde en este extremo está el operario que la maneja, en este punto de apoyo va a estar la rueda, y en este lugar va a estar la carga, aquello que cargamos sobre la carretilla. En este caso nos da otro ejemplo. Por ejemplo, un rompenueces. ¿Dónde está el punto fijo? En el extremo. ¿Sí? Que sería este punto. ¿Dónde está la fuerza que yo aplico? En el otro extremo. ¿Sí? Donde agarro con mis manos y presiono. ¿Y dónde aparece la resistencia? En el medio. Es decir, aparece entre el punto de apoyo y mi fuerza. Esa es la característica de una palanca de segundo género. ¿Qué caracteriza a la palanca de tercer género? Algo similar, es la ubicación de estos tres puntos. En este caso, el punto de apoyo sigue estando en un extremo, como en la de segundo género, pero quienes se invierte en posición es la fuerza que yo aplico y la resistencia.
Un ejemplo de esto es la caña de pescar, donde este punto es un extremo de la caña que yo tengo apoyado sobre mi cuerpo. En este punto está el pez que estoy pescando y en este punto va a estar mi mano tratando de actuar. Pero acá nos da una pinza como ejemplo. ¿Cómo ubicamos estos puntos en esta pinza? Bien, ubiquemos el punto fijo. Bien, lo tenemos en este extremo. ¿Dónde está aquella fuerza que se resiste a la mía? En este extremo. Mi fuerza, la que voy a actuar con mi mano, está en el centro. En este caso, está posicionado aquí. Bien, la información que está en estas infografías, por supuesto, las pueden leer. Pausen el video y accedan a ellas. Bien, ahora pasemos a la parte más analítica. ¿Cuáles son los valores que tengo que tener en cuenta? En principio acá vamos a considerar dos fuerzas. Voy a tomar como referencia a la palanca de primer género. ¿Cuáles son las fuerzas? La fuerza que yo aplico y la fuerza de aquello que se me resiste. ¿Sí? Esto está presente en los tres géneros. Seguimos trabajando en primer género. Repetimos, está la fuerza que se me resiste y está la fuerza que yo ejerzo. A la fuerza que yo ejerzo la voy a llamar F. A la fuerza que se me resiste la voy a llamar R. Fíjense que acá hay una igualdad representada. Aparece F, la fuerza que yo ejerzo, y aparece R, la fuerza que se me resiste. Y hay otros dos valores, que vamos a ver qué son. BF me dice que es el brazo de la fuerza, es la distancia entre la fuerza y el fulcro, o sea, el punto de apoyo. Es decir, que BF será, si esta es F, mi fuerza, BF será la distancia entre este punto y el punto de apoyo, la distancia. Y vamos a ver qué es BR. Me dice que es el brazo de la resistencia, es la distancia entre la resistencia y el fulcro, o sea, punto de apoyo. Quiere decir que es si esto es R, la fuerza que se me resiste, BR será la distancia entre este punto y el punto de apoyo. Bien, ¿qué representa esta igualdad? Me está diciendo que si yo quisiera que este sube y baja, por llamarlo de alguna forma, estuviera en equilibrio, se tendrían que dar estas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que si yo hago el producto de mi fuerza por la distancia de esa fuerza hacia el centro, o sea, el fulcro, al punto de apoyo, debe ser igual a la fuerza que se me resiste por la distancia que separa esa fuerza del punto de apoyo. Quiere decir que el producto de esta fuerza por esta distancia debería ser igual al producto de esta resistencia por esta distancia. Si esa igualdad se cumple, esta palanca de primer género está en equilibrio. ¿Está bien? Esa condición se va a repetir en los otros géneros de las palancas. Lo que nos permite pensar es que si yo quisiera elevar R haciendo un mínimo esfuerzo, vengo a esta igualdad y pienso, y lo que me quiere decir es que si yo quisiera hacer menos esfuerzo, presionando hacia abajo, lo que debería hacer es extender este brazo y llevarlo lejos, 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 lejos. Cuanto más lejos, menos fuerzas voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque cuando alargo este brazo que acabo de marcar acá con el puntero, lo que estoy haciendo es agrandando el valor de BF. Por lo tanto, si agrando el valor de BF, el valor de F puede disminuir porque se compensan entre sí, de forma tal de poder contrarrestar la fuerza de R. Sigamos. La igualdad que vieron en la filmina anterior es muy importante que puedan tomar nota y tenerla disponible a la hora de realizar los ejercicios. En este caso, acá hay una breve línea de tiempo de que el estudio sobre las palancas no empezó hace poco. Pueden darse cuenta desde cuándo la palanca se la conoce como una máquina que al hombre le ha sido útil. Acá aparece un dato anecdótico que dice: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esta frase que se le atribuye a Arquímedes
lo que viene a decir es que si yo quisiera levantar algo muy pesado, en este caso la imagen habla de levantar el mundo, por supuesto es una metáfora y habla de la potencialidad de la palanca como herramienta. No lo tomen literal, por favor. Lo que deberíamos hacer es obtener un punto de apoyo, que es lo que pide él en su frase, y lo único que deberíamos tener es una barra tan, pero tan larga, que la distancia del punto donde voy a ejercer la fuerza hasta el punto de apoyo sea lo suficiente como para contrarrestar a la resistencia. Es un dato anecdótico, pero siempre sirve tener en cuenta que no son solo las fuerzas lo que debemos considerar en las palancas, sino las distancias. Pasamos ahora a otra máquina simple que conocemos como plano inclinado. En el uso coloquial nosotros la denominamos rampa. Acá le presento estas tres imágenes. ¿Qué tienen de diferente entre ellas? ¿Qué piensan? ¿Qué tienen en común? ¿Qué ven en común? ¿Qué es lo que la hace rampa por sobre otras máquinas? ¿Qué es lo que la caracteriza? Ven que hay una diferencia como en la extensión, ¿no? Acá vemos una rampa larga, que hay una rampa un poquito más corta, esta es más corta, esta tiene dos carriles, esta es una sola pieza y gira. ¿Qué piensan que hace que sean más largas? ¿Tiene que ver con la altura que queremos alcanzar? ¿Tendrá que ver con el peso de aquello que tiene que circular por la rampa? Piensen esas cuestiones y avancemos. Bien, acá tenemos a nuestro amigo que va a estar durante toda la presentación elevando algo por un plano inclinado. Requiere cierto esfuerzo porque ahí lo vemos que cuando llega al final parece que ha transpirado. Pero bueno, vamos a ponerle nombre. Esto que tienen acá es un plano inclinado o rampa. Cuando nosotros queremos elevar algo, aplicamos una fuerza para elevarlo a una determinada carga y podemos acceder a cierta altura con menor esfuerzo. ¿Menor esfuerzo que qué? Veamos acá. Si yo quisiera elevar un objeto desde el suelo hasta esta altura, voy a hacer un determinado esfuerzo. Pero si yo utilizara para acceder a la misma altura un plano inclinado, voy a obtener o voy a poder realizarlo con menor esfuerzo. Y cuanto mayor distancia sea ese plano inclinado, menos esfuerzo voy a realizar. Vamos a ponerlo esto, analizarlo de forma analítica. Valga la redundancia. Bien, tenemos acá representado un plano inclinado. Veamos qué es cada cosa. Sobre el plano inclinado hay un objeto rectangular, al cual le han aplicado una fuerza para que suba, o por lo menos para que no caiga. Esta P representa el peso de mi objeto. Esta L representa la longitud del plano inclinado sobre la superficie que sería una hipotenusa, ¿sí? Toda esta superficie. Y H minúscula representa la altura a la que voy a llegar. Entonces, hay un principio que se debe cumplir para que un objeto por lo menos no caiga. ¿Cuál es? Me dice que la fuerza que yo voy a ejercer multiplicada por la longitud de ese plano inclinado, si es igual al peso del objeto multiplicado por la altura, este objeto rectangular que está acá se va a mantener quieto, por lo menos no va a caer. Cualquier mayor esfuerzo mínimo que sea, ya puedo hacerlo subir al objeto. Entonces volvemos a repetir, yo voy a multiplicar la fuerza que estoy haciendo para que suba por la longitud. Y debería ser igual a la multiplicación entre el peso y la altura. ¿Cómo lo vamos a leer esto? Por ejemplo, fíjense, acá está la fuerza y la longitud no lo varío, ¿sí? El peso del objeto tampoco varía. Si disminuye mi altura, este valor en conjunto baja. Eso quiere decir que voy a poder hacer menos fuerza si el plano llega a menor altura. Y así puedo empezar a probar determinadas combinaciones. Por ejemplo,
Supongamos que el peso de un objeto lo dejo fijo. Tengo una caja sobre el plano inclinado. Y la altura a la que debo alcanzar es exactamente la misma. Este lado de la igualdad no lo modifico. Lo que voy a pensar es, si no puedo ejercer más fuerza, estoy ejerciendo mi mayor fuerza y no puedo más, ¿qué otra cosa puedo variar para poder subir el objeto? La longitud. Quiere decir que si yo no puedo variar la altura a la que tengo que llegar, no puedo variar el peso del objeto, ya no puedo hacer más fuerza, me queda una opción: alargar la longitud del plano inclinado. Por eso a veces vemos rampas que son mucho más largas. Eso hace que para llegar a la misma altura el esfuerzo sea menor. Aquí tienen la referencia de cada uno de los elementos de nuestra igualdad. Llegamos a una nueva máquina simple. En este caso vamos a ver a qué llamamos torno. El torno es una máquina simple, conocida desde hace mucho tiempo, y que quizás, revisando estas imágenes, les suene familiar haberlo visto alguna vez. Está compuesta principalmente de dos elementos: una manivela, en esta lo observamos acá, y esta tiene la manivela aquí, y un cilindro. En este caso tenemos el cilindro acá con el hilo enrollado, y acá tenemos el cilindro de forma vertical. Esos son los dos elementos que vamos a prestar atención en el torno. ¿Por qué vamos a prestar atención a esto? Vamos a ver. Siempre va a aparecer, como dijimos, la máquina simple le permite al hombre hacer cosas que con su cuerpo mismo no puede, si es una extensión de la fuerza del cuerpo humano. Bien, entonces siempre va a aparecer la fuerza que ejerce el hombre o la mujer y el peso del objeto o la fuerza que ejerce ese objeto resistiéndose a la mía. Entonces, nos quedan dos elementos más. Vamos a ver cuáles. Acá tenemos representado un torno, como este que está acá. Tenemos el cilindro y una manivela que está sujetada a ese cilindro. Quiere decir que yo muevo esta manivela, este cilindro gira. Sobre el cilindro ven acá un hilo o cable y un objeto colgando. Yo voy a hacer fuerza sobre la manivela, va a girar, el cilindro va a girar y este objeto va a subir. Ahora, hay algunos valores que hay que tener en cuenta. Uno es la fuerza que yo voy a ejercer, otra por supuesto que es el peso, pero hay dos más, fíjense, una R mayúscula y una R minúscula. ¿Qué es la R mayúscula? Distancia del brazo de la manivela al eje. Acá está indicado. R mayúscula es la distancia de este brazo. ¿Y qué es R minúscula? Es el radio, R minúscula, el radio del cilindro. Entonces me dice que para que este sistema, para que esta máquina simple, para que este torno se quede en equilibrio, quiere decir que por lo menos no se caiga el objeto, se debe cumplir esta relación. Yo voy a hacer la cuenta y voy a hacer la multiplicación entre la fuerza que yo ejerzo y la distancia o longitud de mi manivela. Y debería ser igual al producto, a la multiplicación entre el peso y el radio del cilindro. Si esta igualdad se cumple, por lo menos puedo sostener en el aire a este objeto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Bien, porque yo puedo manipular algo acá, puedo manipular tanto a R mayúscula como a R minúscula y lograr algunos efectos beneficiosos. Por ejemplo, si yo hago que el radio del cilindro sea menor, como lo vemos acá, y extiendo el brazo de la manivela, voy a lograr hacer menos esfuerzo. Ahora, si mi cilindro tiene un radio mayor y mi manivela es corta, el esfuerzo va a ser mayor. Con esto voy a lograr poder subir cuerpos pesados que quizás no pudiera sin esta máquina simple, sin este torno. Ahora algo que aclarar, que creo que ya es el momento, porque pasamos por varias máquinas. En todas estas máquinas yo puedo hacer menos esfuerzo para elevar un objeto. Pero eso no es gratis. Lo que va a implicar es que necesita hacer mayor movimiento. Quiere decir que, si bien con esta máquina, con este torno, yo haría menos fuerza,
voy a tener que dar muchas vueltas para subir el objeto. Con esta haría más esfuerzo, pero voy a tener que dar menos vuelta. Piénsenlo que si el cilindro es más grande, tiene mayor diámetro, con menos cantidad de vuelta recoge mayor cantidad de cable. Así que si bien hago menos esfuerzo, requiere también mayor cantidad de vuelta. Eso mismo también pasa en la palanca y también pasa en el plano inclinado. Si yo extiendo mi rampa, voy a tener que caminar más. Haré menos esfuerzo, pero tengo que caminar más. Si mi palanca es muy larga, el brazo con el que yo ejerzo la fuerza es muy largo, probablemente haga poca fuerza. Pero me va a pasar lo mismo que acá. Voy a tener que bajar mucho el brazo para que suba un poco mi carga. Sigamos. Llegamos ahora a una nueva máquina simple, que son las poleas. Quizás hayan visto alguna vez, cuando circulaban por la calle, alguna máquina que tuviera algún artefacto como este, o hayan visto en sus casas alguna máquina que se parecía a algo de lo que están viendo en imagen. Bueno, esas son poleas y quizás es la que más prestaciones tiene en la actualidad y que no ha perdido sus formas. Veamos qué es una polea. Bien, lo que permite la polea es transmitir la fuerza a través de una cuerda y manipulando esa y poder disponer de diferentes poleas, combinarlas y obtener mayores beneficios. Vamos por lo más simple, que es la que tenemos aquí en imagen. Lo que vemos es una soga, una polea que está agarrada a un techo y una carga. Veamos, dice que esto es una polea simple o polea fija. Lo que va a tener es un eje sobre el cual hay una rueda por la que puede circular una cuerda. Ahora bien, esta tiene un beneficio que es, esta carga, si yo la quisiera elevar, debería tirar hacia arriba. Y el esfuerzo que estoy haciendo es hacia abajo. Pero, lamentablemente, esta polea fija no obtengo ningún beneficio. Quiere decir que el esfuerzo que voy a hacer para elevarlo va a ser el mismo que si tuviera que tirar hacia arriba. Simplemente obtengo la comodidad de tirar hacia abajo y quizás poder hacer uso del peso de mi cuerpo. Veamos de forma analítica esto. Acá habla de la fuerza que yo ejerzo, la llamamos F, y del peso de la carga que estoy levantando. Y aparece R y R, y me dice que es el radio de la polea. ¿Qué es el radio de la polea? Bien, es la distancia entre el eje, el centro de la polea, y uno de sus extremos. Entonces lo que me está diciendo que la igualdad que se tiene que dar para yo poder sostener esto en el aire es que el producto, la multiplicación de mi fuerza por la distancia que hay entre este centro de la polea y su diámetro, y su perímetro, tiene que ser igual al valor del peso por la distancia que representa este radio, que va desde el eje hasta el perímetro de la polea. Si ambos productos son iguales, este sistema se mantiene en equilibrio. Ahora, esta es la más sencilla. Es una polea fija, para lo único que me sirve, por ejemplo, en obra, para elevar un objeto tirando hacia abajo, permitiendo que el objeto suba. Vean. Acá va a aparecer lo que llamamos polea móvil. En esta imagen hay algo que ya tienen que reconocer, que es esta polea que está fija al techo. Esta polea es una polea fija. Está su eje fijo al techo, pero fíjense en esta, está al revés. Y no está fija al techo desde su eje, sino que está fija al techo desde uno de sus lados. Y el otro lado por la cuerda. ¿Qué sucede cuando coloco la carga al eje de la polea? Eso es lo que va a caracterizar a mi polea móvil. ¿Por qué se llama móvil? Porque si acá esta persona que sujeta con su fuerza cediera un poco la cuerda o tirara, esta polea va a subir y bajar, porque no está adherida al techo de forma rígida.
¿Qué ganancia tengo con esta polea? Acá sí voy a tener una ganancia. Lo que va a suceder es que este peso, esta resistencia, se va a dividir en dos. Un lado se va a hacer cargo del techo a través de esta cuerda. De la mitad del peso de esta carga se va a hacer cargo el techo, por decirlo de alguna manera, obviamente. Y yo solamente me voy a hacer cargo de la mitad a través de la polea fija. ¿Por qué de la mitad? Porque esta polea no influye, ¿sí? Lo único que hace es cambiar el sentido. La fuerza que hay que ejercer acá donde estoy marcando, o acá, es exactamente la misma. Entonces, repetimos, tengo una polea fija y una polea móvil. ¿Por qué móvil? Porque esta va a subir y bajar cuando se accione. No está agarrada del eje al techo, al igual que la fija, sino que está agarrado de uno de sus lados. Entonces, pensémoslo de forma analítica. Algo que me parece muy importante tener en cuenta es poder comparar las poleas con las palancas. Pensemos en esta polea fija. Yo le dije que este es el eje y esto es el radio. Piénsenlo por un segundo. Si este punto del centro, que se llama eje, no se parece un poco al punto de apoyo de la palanca, y que este extremo es donde yo ejerzo la fuerza, y este extremo es donde va la carga. ¿Se acuerdan de la imagen de sub y baja? Bueno, esto sería el centro, un sujeto de aquí y un sujeto de allá, cada uno tirando para su lado. Como las distancias son iguales, tanto del centro hacia el lado de la fuerza o del centro hacia el lado de la carga son iguales, en este caso, para sostener algo debo hacer la misma fuerza de un lado y del otro. Pero cuando aparece la polea móvil pasa algo diferente. ¿Por qué? Porque acá el punto de apoyo estaba en el centro. Sin embargo, ¿dónde está el punto de apoyo en la móvil? Está en este extremo, que es este que está sujeto al techo. Entonces, la fuerza que yo voy a ejercer está colocada acá. Ya dijimos que esta polea fija no influye, no reduce el esfuerzo. Entonces mi fuerza está aplicada acá. Entonces, en la ecuación, para resolverlo de forma analítica, voy a hacer el producto entre mi fuerza y cuántos radios o cuánta es la distancia que hay al punto de apoyo, al punto fijo. Son 2 radios. 1, 2. Por eso en la ecuación aparece fuerza por 2 radios, porque la distancia de la fuerza que yo aplico al punto fijo equivale a 2 radios, mientras que el peso, la carga, sí está a un radio de distancia. Por eso acá aparece el peso multiplicado solo por un radio. Recuerden que radio le llamamos a la distancia entre el centro de la circunferencia y su perímetro. Bien, simplificado esto, me va a quedar que la fuerza que yo debo ejercer cuando tengo conectada una sola polea móvil es la mitad de la carga. Quiere decir que el esfuerzo que va a hacer la persona que está aquí tirando desde la soga es la mitad que si quisiera elevarla sin una polea móvil. Por eso acá la fuerza es la mitad de la carga, la mitad de la resistencia. Justamente por aprovechar esta característica de que en este caso nuestra fuerza está al doble de lo que está la carga. Y por último, les traigo un caso particular, en el cual quizás avanzaremos más adelante. Y es el caso de combinación de varias poleas móviles. ¿Pueden decirme cuántas poleas móviles hay en este dispositivo? Están marcadas. Sí, son 3. Es esta y esta. Esta, ¿por qué no? Porque su eje está fijo al techo. En las otras, lo que está fijo al techo es uno de sus lados. Y además, cuando yo tire de esta soga, estas 3 poleas se van a mover. ¿Qué voy a obtener en este caso? Bueno, es una reducción del esfuerzo más significativo. Una forma muy intuitiva de pensarlo es, si yo acá tengo un determinado peso, ¿qué va a pasar cuando lo aplique en el eje de esta polea móvil? Se va a dividir en dos, como dijimos antes. Y voy a poder pensar,
que la mitad se va a hacer cargo del techo a través de la soga y la otra mitad la voy a derivar al eje de otra polea móvil. ¿Qué va a pasar con la mitad de la carga? Se va a volver a dividir en dos. De esa nueva mitad se va a hacer cargo el techo y ahora me queda ya una fracción de la cual se va a hacer cargo una nueva polea móvil. Y esa fracción se va a dividir nuevamente en dos. Y de una parte se va a hacer cargo el techo y de una parte ya me voy a hacer cargo yo. Quiere decir que hay una reducción significativa del esfuerzo. ¿Cómo lo podemos calcular? Vamos a repasarlo. Si acá vamos a considerar a la carga como un entero, un 1. Acá queda un medio, y acá un medio. No importa ya el valor, ahora no pensemos en un valor concreto. Pensemos, acá un medio, al techo, un medio. Si a ese un medio que llega a esta polea móvil lo divido en dos, obtengo un cuarto acá, que va al techo, y un cuarto acá. De ese cuarto, la mitad se va a encargar el techo, es decir, de un octavo. Y del otro octavo me voy a encargar yo. Quiere decir que con este sistema yo me hago cargo de un octavo de la carga. Y acá lo vemos representado en una ecuación. La fuerza que yo voy a ejercer va a ser igual a lo que quiero levantar, la resistencia a la carga, dividido 2 a la n. ¿Qué es la n? Cantidad de poleas móviles. ¿Cuánto en este caso? 3. 2 elevado a la 3. ¿Qué sería? 2 por 2, 4, por 2, 8. La carga la divido por 8. Bien. Gracias por llegar hasta acá, por acompañarme en el video. Sepan que estamos en contacto, que me pueden enviar mail con las consultas. Les recuerdo que está abierta la propuesta para organizar un Meet. Así que para aclarar dudas o para alguna clase en específico, me envían un mail sin ningún problema, ponemos hora y fecha y contactamos y aclaramos algunas dudas. Aquí abajo les dejo un link donde la TV pública dio un programa trabajando máquina simple. Les recomiendo, si tienen tiempo, es excelente, amplía muchísimo lo que vimos hasta acá, es muy llevadero, es muy ameno, está pensado para ustedes, así que se lo súper recomiendo. A este video lo va a acompañar una guía de ejercicios, que son 4 ejercicios. En este caso van a estar apuntados a que ustedes reflexionen un poco sobre los ejercicios. Acá la idea no es que busquen en el video fórmulas y las apliquen. Les voy a pedir, más que nunca, que lean la consigna, que traten de interpretar lo que se les pide. Y con la información que sí está en este video, van a poder resolverlo. Siempre nos pueden contactar, así que nos vemos pronto.